¿Qué tal, chicos? Voy a comentar la introducción y el capítulo uno del texto de Jacques Rancière de El malestar en la estética, como ah, subtema 1.2 todavía, el desplazamiento del significado del tema, gran tema de la unidad uno de los desplazamientos del objeto artístico. Entiéndase que hablamos de desplazamientos porque a lo largo del siglo XX ha venido ocurriendo que la obra de arte, aparentemente, no digo que así es, pero para algunos así habría ocurrido, la obra de arte fue relegada por el discurso, o la producción de objetos como obras de arte fue relegada por la producción de praxis o de nada, ¿no? Es decir, de la ausencia de objeto total. El caso es que se han dado distintos tipos de desplazamientos de lo que antes era el objeto artístico, que era como muy obvio para todos a finales todavía del siglo XIX. Hablar de obra de arte era hablar siempre de objetos, ¿no? Pero ya en el siglo XX las cosas cambian considerablemente, hay praxis, hay acciones, hay declaraciones, hay, no sé, eventos pues en general que comienzan a considerarse como arte. Y en ese sentido es que hablamos de desplazamientos. Bueno, uno de los desplazamientos más importantes es el que ve Jacques Rancière, que está ocurriendo con la estética. Hay una especie de tensión, una contradicción entre aquellos que son críticos de la estética y aquellos que la están defendiendo. Para hablar de los que son críticos, dice Rancière, se está desarrollando una especie de antiestética y señala tres casos bien particulares: Alain Badiou, eh, José María o Jean-Marie Schaeffer, y el libro que coordinó Hal Foster, que se llama así, Anti-Aesthetics, y que corresponde a la posmodernidad, ¿no? Lo que ya es un signo muy claro de desde dónde está colocado Hal Foster, a pesar de ser contemporáneo nuestro, debe tener mi edad, quizás un poco más joven incluso, no sé, pero es de nuestro tiempo y tiene esta perspectiva negativa acerca de el arte de la posmodernidad, que considera antiestético. Uh, lo vamos a ver, por lo menos bajo estas tres nociones habría una antiestética, ¿no? Porque hay una crítica a la estética que confunde, dicen estos autores que consideran que la estética está causando daño o perjuicio en el arte, porque confunden conocer con sentir, ¿no? Porque no es lo mismo la percepción sensible que el conocimiento. Ahí hay un fondo que el mismo Rancière reconoce, platónico o metafísico, en quienes critican a la estética, porque presumen que el conocimiento de las obras de arte es objetivo. Hay una verdad, no solo en la interpretación, también en la explicación, en la fundamentación, en la justificación de ciertos objetos o ciertas prácticas como obras de arte. Hay criterios objetivos, precisos, etcétera. Y esos son los que siempre usa la historia del arte, porque la historia del arte es muy conservadora. En ese sentido, diría yo, la historia del arte siempre piensa metafísicamente, y por eso cuando para el historiador contemporáneo le aparecen objetos que ya no son obras de arte, cosas de la vida cotidiana, chácharas, basura, um, desechos, um, acciones moralmente reprobables, etcétera, generalmente el historiador se escandaliza. Y eso solo significa, para mí eso no es arte, porque el arte refiere a lo bello, refiere a lo sublime, y sus elementos son siempre decorativos y placenteros al gusto, etcétera. Y lo que el arte contemporáneo está presentando son puras cochinadas o puras inmoralidades. Entonces, esos juicios negativos sobre el arte contemporáneo son una muestra de que quien los hace es un conservador. No hay ninguna otra explicación
para esto, puesto que está ocurriendo y está siendo reconocido como arte. Si estos autores no lo reconocen, es porque juzgan con criterios del pasado. Y peor aún, en esta perspectiva que está exponiendo Rancière en las primeras páginas de la introducción, son platónicos, ¿no? Es decir, apuestan por la idea, por lo bello, por una especie de fundamento intelectual del valor de la obra, aunque no pueden nunca rechazar eh, el aspecto técnico, ¿no? Incluso lo usan a veces como argumento. No siempre, porque usarlo como argumento, la técnica puede ser peligroso, pero cuando les conviene a los historiadores, dicen, este autor claramente no tiene ninguna técnica, no sabe ni dibujar, ¿no? Y en ese sentido es que legitiman a los que sí saben dibujar. Y en ese sentido están apelando a una técnica depurada, ¿no? Pero luego cuando ya no son cosas que requieran habilidades técnicas, entonces tiene que justificarlas de alguna otra manera el historiador y actualmente no hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Generalmente el historiador del arte apela al fundamento moral para justificar una obra de arte en la época actual porque les cuesta aceptar las condiciones de operación del arte contemporáneo. La segunda característica de la antiestética es que critica a la estética porque presume que se agencia autoridad sobre el arte siendo solo el discurso sobre el arte, ¿no? Es decir, ¿cómo podría un filósofo hablar de arte si no sabe nada de arte, si no pinta, si no dibuja, si no esculpe, etcétera? Y entonces se están separando, ¿no? Están diciendo, si no tienes las habilidades técnicas para producirlo, no puedes hacer crítica de esto. Entonces, la estética no tiene justificación porque la han hecho filósofos desde siempre, desde su origen, desde Baumgarten, 1755, hasta la fecha, la estética está en manos de filósofos. Lo que hacen los historiadores no es estética, es historia del arte, ¿no? Es una cosa diferente. Difícilmente podríamos encontrar una teoría estética en un historiador. En todo caso, lo que habría sería la justificación o la legitimación de alguna teoría estética del pasado para el análisis del arte contemporáneo. Eso es lo más que puede llegar a ser un historiador del arte. Por supuesto, ya no es un historiador del arte el que se comporta de manera diferente y aplica conceptos o fundamentaciones filosóficas para la explicación crítica o no del arte contemporáneo, ¿no? Estoy pensando en casos muy particulares que son combinaciones entre historiadores del arte y filósofos, como quizás Didier Huberman, ¿no? No es un historiador del arte, pero tiene una formación en historia del arte bastante sólida y también en filosofía. Uh, hay pocos, pero bueno, él es uno, ¿no? Hans Belting, quizás, y el mismo Hal Foster, aunque su perspectiva sea tan retrógrada, porque me parece a mí que es muy conservador. Y finalmente, el arte no es asunto de la sensibilidad, uh, exigiendo la objetividad, ¿no? La antiestética señalaría que la sensibilidad es algo subjetivo, sujeto al capricho del individuo y que eso no podría proporcionar criterios objetivos para el análisis de la obra de arte. Entonces, no debe confundirse la sensibilidad con el arte, ¿no? El arte tiene estrategias, técnicas, métodos, procedimientos bien fijados para composición, para adecuarse a un estilo, para ser expresivo, para decir las cosas con claridad y por eso estética y arte son cosas completamente diferentes. Pero como vamos a ver en un momento, esta discriminación que se está haciendo entre un campo y otro tiene implicaciones políticas.